Hola a todos, ¿cómo están? Los que van llegando. Estamos acá nuevamente en este espacio, consulta abierta, donde a partir del tema de la biodescodificación los acompaño para que podamos entender las programaciones que tenemos inconscientemente. Entonces hoy vamos a estar, hola a los que se van conectando, muchas gracias por estar, bienvenidos, bienvenidas. Hoy entonces en este espacio nuevamente consulta abierta. Voy a estar hoy con un tema específico, pero también que puedan hacer sus consultas de ese tema. Con muchísimo gusto, aquí me están agradeciendo, gracias a ustedes por unirse. Entonces el tema de hoy es un tema específico. Vamos a hablar sobre las programaciones que tenemos desde la fecundación. Vamos a ampliar en eso y también me pueden hacer las consultas de aquello que sientan que tienen de papá o de mamá y que viene desde ese momento. Entonces, para iniciar es muy importante y que siempre se los voy a repetir cuando inicio este espacio, es que tengamos en cuenta cómo funciona el inconsciente, porque de ahí es donde podemos entender cómo es que estamos programados desde la fecundación. Nosotros somos 5% información consciente y 95% inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una parte nuestra que se está encargando de gestionar muchas cosas que él tiene ahí. El inconsciente es el mecanismo que todos tenemos y que está para garantizar nuestra supervivencia. Entonces, eh, es importante que empecemos a entender que tenemos un inconsciente y que dejemos de ir por la vida pretendiendo que el inconsciente no existe. La verdad, ese es mi propósito principal con todo esto que hago, que les entrego, que podamos de verdad entender que nuestro inconsciente dirige nuestra vida en la mayor cantidad de cosas. Somos un 95% de información inconsciente. Entonces, dejando eso claro y que tengan eso siempre presente ante cualquier cosa que presenten en su vida, el inconsciente es quien dirige nuestra vida. ¿Por qué? Porque es el que compone nuestro 95% y porque es el mecanismo que todos tenemos para garantizar nuestra supervivencia. Entonces él va a hacer todo lo que sea necesario y lo que esté a su alcance que le garantice esa supervivencia. ¿Cómo es eso? Llegamos al vientre materno, solo somos ese par de celulitas que acaban de unirse y desde ese momento el inconsciente empieza a existir con esa misión, garantizar nuestra supervivencia. Entonces, él va a hacer todo lo que sienta que le va a garantizar supervivencia. ¿Qué garantiza supervivencia a un bebé? Papá y mamá. ¿Sí? Entonces va a empezar a hacer promesas inconscientes, supuestos de acuerdo a lo que empiece a percibir de ese entorno con tal de garantizar esa supervivencia. Y hay que entender también cómo funciona el inconsciente. El inconsciente tiene algunas características. Por ejemplo, para él todo es una absoluta verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que él no entiende términos medios. Si llegué al vientre materno y lo primero que mamá pensó es, ¿qué voy a hacer con otro hijo? Puedo hacer una grabación en ese momento de no soy bien recibido, soy rechazado, soy una carga y de ahí en adelante, como ese es el 95% de mi formación, eso puede determinar muchas cosas en mi vida. Entonces, tiene esa característica el inconsciente, todo se lo toma como una absoluta verdad, no tiene poder de discernir, él no dice, esto no es mío, esto es de mamá o esto es solo en este momento, pero después mamá ya va a estar bien. No, todo se lo toma como una absoluta verdad. Eh, es entender el inconsciente como un computador. Imaginen un computador, tiene programas. Para él sus programas no son ni buenos ni malos, simplemente son programas. Entonces, lo que va a hacer es ejecutarlo. ¿Cómo es un computador ante un virus o un programa gráfico? ¿Él ve diferencia? No ve ninguna diferencia. Para él simplemente son comandos a ejecutar, independiente que el virus lo vaya a dañar y el programa gráfico no. Incluso le puedo poner un virus, dañarle una parte y luego volvérselo a ejecutar y él lo vuelve a correr. Entonces imaginemos el inconsciente así. Para él las programaciones que él graba no son buenas ni malas, simplemente son programaciones y las va a ejecutar en su vida. Entonces el capítulo que vamos a ver hoy es muy especial y es entender
cómo es que nos programamos en el momento de la fecundación. Entonces, por eso es muy importante entender el inconsciente para entender eso, porque normalmente creemos que en el momento de fecundación yo no tengo por qué programar nada, porque pues todavía no he empezado supuestamente a relacionarme con nadie. Pero de hecho es uno de los momentos en que más programaciones tenemos, y esas programaciones de ese momento reciben el nombre de proyecto sentido. ¿Por qué? Porque llegas a ese vientre materno, eres en ese momento el encuentro de esos dos seres que acaban de unirse, y tu inconsciente está adquiriendo toda la información para sobrevivir, para su supervivencia. Entonces, en ese momento es cuando él coge todo como una absoluta verdad, especialmente porque las programaciones desde la fecundación, gestación y nacimiento van a representar el 70% de lo que es ese inconsciente, que es el 95%. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta los programas de la fecundación, y por eso se llaman, por eso esos programas se llaman proyecto sentido, porque van a determinar tu vida, le van a dar sentido a tu vida. Entonces nos podemos pasar la vida haciendo y haciendo cosas y teniendo resultados que no queremos, y resulta que es que estamos yendo en contra de lo que realmente queremos, porque nuestro inconsciente nos está haciendo obedecer programaciones que nos dieron en ese momento papá y mamá. Entonces, una vez entendemos esas programaciones, podemos tomar conciencia, liberarlas y empezar realmente a hacer lo que queremos ser. Me pueden ir haciendo preguntas en la medida que vaya avanzando. También recuerden que este es ese espacio para eso. Sí, hoy vamos a tener este tema específico, pero también podemos preguntar. Entonces, con todo este contexto que les di del inconsciente, el inconsciente es una inteligencia que está desde que nosotros llegamos al vientre materno, con la misión o la función de garantizar nuestra supervivencia. Y ese inconsciente también habita en papá y mamá. Entonces, hay que partir de algo. Ninguna fecundación, así supuestamente no creamos que iba a haber una fecundación, es no programada. Desde el inconsciente, todas las fecundaciones sabe que van a suceder, tiene un sentido para ellos. Imaginen, también comparémoslo así, nosotros somos ese proyecto de papá y mamá. El ser humano puede crear cosas intangibles, ideas, y los hijos también son ese resultado de la unión energética de dos personas. Entonces, cuando creamos, por ejemplo, algo en nuestra vida, una empresa, incluso desde crear algo pequeño, estoy creando una tacita de barro, todo le pongo un propósito, para tomarme el tinto o el café por la mañana. Lo mismo en empresa, para poderme jubilar, para que mi esposa tenga trabajo, para que mi papá esté ocupado. Todos los proyectos del ser humano son primero una idea que tiene un propósito, y los hijos no escapan a ese patrón de comportamiento. También primero somos una idea, así no sea consciente, una idea inconsciente, y luego se materializa ese hijo con ese propósito de esa idea. Entonces hay que partir de eso. Antes de ser concebidos ya éramos una idea preconcebida en papá y en mamá, y debido a que normalmente venimos de generaciones que no se han encargado tanto de mirar qué hay, de encargarse de cosas que les corresponden. Entonces los hijos van a ser esa forma también de ayudarnos a cumplir cosas que no hemos cumplido, o a llenar vacíos, necesidades. Por ejemplo, entonces es que tengo mucho miedo de estar sola en la vejez. Entonces eso solito puede crear una necesidad de concebir un bebé, porque si no lo resuelvo como lo debería resolver, que es entender de dónde viene ese miedo, ir a sanarlo y saber que voy a estar bien, entonces lo que hago es que, como tengo ese miedo y lo quiero solucionar, eso solito ya es una sensación, un mandato inconsciente de fecundar a alguien si quisiera resolverlo por ese lado. Entonces, entender eso, entender que hemos estado acostumbrados como seres humanos a que otras cosas, y que no sea nosotros encargarnos de nosotros mismos, vengan a solucionar eso que necesitamos solucionar. Listo, entonces, ¿qué más hay ahí para tener en cuenta? En verdad, entender que ese inconsciente es quien nos dirige. Entonces, una vez lo entendemos, y que papá y mamá también estuvieron así, podemos
hacerlo. Entonces vamos a empezar a ver ejemplos para que ustedes puedan ver si identificaban algunos de esos y puedan ir tomando conciencia de qué de eso puede estar viniendo de ahí y empezar a poder liberarlo para que puedan dirigirse hacia lo que quieran. Podemos recibir de papá y mamá todo ese contexto en el que estaban en ese momento. Si estaban en escasez, podemos recibir ese mandato de escasez. Si papá y mamá estaban teniendo problemas, y esto sé que les va a sonar familiar a muchas historias que hemos escuchado. Una pareja está teniendo dificultades y justo cuando ya casi que deciden que se van a dejar, tienen un encuentro y de repente hay una concepción de un bebé. Eso no es al azar. Normalmente ese tipo de bebés que llegan en esos momentos, hay un deseo inconsciente de que la relación no se termine y lo que hacen es encargarle a ese bebé que llega unir a papá y a mamá. Eso se llama ser un bebé celestino. Ese bebé que inconscientemente lo crearon para que esta relación no se acabe, o para que este hombre no me deje, o para que pueda continuar esa relación porque no soy capaz de irme, pero a algo necesito que me ate a esta relación. Entonces, ese bebé, ¿qué puede hacer? Listo. Ahí diríamos, no, pero eso qué pasa, no pasa nada, que tenga ese mandato. Sí, sí pasa muchísimo. Como eso va a representar un programa importante para esa persona, por ejemplo, va a sentirse muy infeliz si papá y mamá no están juntos o si no logra unirlos. Son personas, y lo hemos visto también, por ejemplo, en los niños, que desde niños, porque lo que normalmente pasa es que puede que ese bebé los una un ratico, pero después lo que se tenía que acabar se acababa, y esas personitas puede que son niños que van a manifestar culpa cuando papá y mamá terminan la relación. Entonces se van a sentir culpables, creen que es por culpa de ellos. ¿Por qué? Porque inconscientemente a ellos les dijeron, usted está acá para unir a papá y a mamá. Entonces es un mandato tan fuerte que si no se cumple, la persona puede sentir culpa. O bueno, si papá y mamá decidieron estar juntos, van a ser personas que toda la vida van a estar sufriendo mucho si papá y mamá pelean, va a querer solucionarle la vida. Y además, como el inconsciente no entiende que es solo para papá y mamá, sino que va a relacionar toda su vida así, pues estas personas de adultos van a ser esos que a todo el mundo le consiguen pareja porque su misión es unir gente. Entonces son esos amigos que, ve, yo tengo una amiga y de un amigo, entonces te presento, y que eso pues no tiene nada de raro, pero lo que hay detrás ahí es esa culpa de no unir a papá y a mamá. Bueno, por aquí tengo una pregunta. Tengo sentimiento de rechazo y abandono desde la niñez. ¿Tiene que ver con este tema? Sí, tiene mucho que ver con este tema. O sea, hay muchos momentos en que nos programamos, pero en este momento de la fecundación es donde se dan las programaciones como más importantes, pues unas muy importantes. Entonces, el solo hecho, por ejemplo, tengo sentimientos de rechazo. Un bebé no programado, lo que conocemos también como un bebé accidente, es un bebé que puede grabar rechazo. Entonces, siento que no soy bien recibido, mamá no me esperaba, papá no me esperaba, vine a dañarle la vida a papá o a mamá. Porque recuerden, esto no es que se lo digan directamente, sino que el inconsciente asume de acuerdo a lo que se tenga ahí. Entonces, llego al vientre materno y apenas mamá se entera que está en embarazo y conscientemente no admite que sí lo quería, porque su motivo es inconsciente y no lo admite. Puede que tenga un deseo inconsciente de no estar sola, pero conscientemente no quería. Entonces puede generar un sentimiento de porque estoy en embarazo, ahorita no quiero, y el bebé que está ahí, el inconsciente del bebé, va a asumir lo que sea que pueda asumir de acuerdo a lo que siente. Entonces puede que se sienta rechazado, no merecedor, porque es que no llegué en el momento que era. Si la persona que me creó no me acepta, ¿quién me va a querer? Entonces puedo grabar un programa de rechazo. Un programa de abandono también puede crearse si mamá sintió, por ejemplo, miedo al abandono, o si tuvo ese bebé y papá no estuvo apoyándola. Entonces también puede tener, o sea, ese programa de abandono. O incluso pueden traer las historias de ellos. Si mamá de pequeña se sintió abandonado, papá abandonado, rechazado, también podemos en ese momento cargar toda esa carga emocional o asumir esa carga emocional de ellos y tener una sensación de abandono y no saber ni por qué, ¿sí? Se ve, por ejemplo, mucho que cuando estamos en ese momento, entonces la persona
cuando se contacta con ese inconsciente de papá, hay una gran tristeza en papá y es una persona porque estaba queriendo cambiar en su vida, por ejemplo, depresión y no tiene ni idea de dónde viene esa depresión y cuando se contacta con su proyecto sentido, resulta que papá estaba muy triste toda su vida porque no tuvo mamá o porque lo abandonó papá y ese solo momento puede ayudarle a esa persona a descodificar eso y entender que esa tristeza no es suya y entregarla. Entonces sí tiene muchísimo, muchísimo que ver. Puede haber otros momentos que puedan ayudarte a haber programado más cosas, pero es mirar en tu historia qué hay ahí. Es muy simple preguntar o entender, a veces pues si no tengamos la historia lo presentimos, pero si también en la historia tienes ese tipo de información de cómo fue cuando quedó en embarazo, si te esperaban, si no te esperaban, si eras programado, o si ves en la historia de mamá esa historia de abandono, de papá, también. Entender también que el inconsciente graba en momentos, ¿sí? A veces pasa, no es que no, nadie me abandonó, pero es que resulta que papá trabajaba lejos y mamá estuvo el embarazo sola, entonces tenía miedo de abandono. Aunque no se haya dado un abandono, si fue lo que sintió mamá, eso es suficiente para hacer una grabación. Para el inconsciente es lo mismo si algo real o simbólico, así que el solo hecho de que haya una sensación de abandono ya puede grabar en la persona una sensación de abandono. Listo. Bueno, cualquier otra pregunta me lo van haciendo. Bueno, también me hicieron algunas preguntas en la historia que puse una información para que me hicieran preguntas sobre el tema. Me preguntaban si los abortos tenían que ver con el tema. Sí, podemos repetir ese tipo de historias. Podemos, por ejemplo, estar manifestando una pérdida de un embarazo, y resulta que es que mamá también tuvo una pérdida de un embarazo o papá también. Entonces todo eso no lo van a transferir en ese momento de la fecundación. Eso es bien importante. También me mencionaban que la relación con el dinero, o sea, lo que mamá y papá estuvieran manifestando en ese momento, es que me siento en escasez, es que el dinero no llega, todo eso, hagan de cuenta que eso es como un paquetico que pasa a la persona, todas esas creencias de papá y de mamá pueden pasar también inconscientemente a la persona y podría ser que la persona no tome el proyecto, pero también la persona se puede identificar con el proyecto y tomarlo. Si lo toma, no necesariamente es que lo tome exactamente igual, porque la persona puede decir, no, a mí me va bien con el dinero, pero tengo mucho miedo de perderlo. Eso solito también te está diciendo que tienes el programa, ¿sí? Porque se presenta. Puede que te vaya muy bien y por eso la gente tiene miedo a perderlo en ese caso, por ejemplo, porque puede estar la programación, aunque la persona logre que le vaya muy bien desde que esté la programación el miedo, puede que en algún momento llegue a manifestar la misma forma en que papá o mamá se relacionan con el dinero. También me preguntaban o me decían que estaban representando lo mismo que vio papá y mamá en su relación de pareja. Es muy normal también que como papá y mamá se relacionaron, así yo esté recreando mi vida. Entonces es que se relacionaban a través de la desvalorización o se relacionaban a través de había infidelidad. Entonces puedo estar recreando todos esos mismos programas que se relacionaban en papá y mamá. ¿Sí? Aquí me dicen, por ejemplo, no me falta, pero no me dura el dinero. Sí, es muy probable. O sea, no es que todas las programaciones vengan de fecundación, pero muchas programaciones, si detecto que estoy repitiendo la historia de papá y mamá, pueden venir de ese momento de la fecundación. También puede ser que en el día a día seguiste viendo a papá cómo se comportaba con el dinero, cómo fue su historia. Eso también o crea una nueva programación o ayuda a reforzar una programación que ya tengas de ahí, ¿sí? En ese momento. Entonces hay que mirar cómo se relacionaba papá con el dinero o mamá con el dinero, si era igual, no me falta, pero no me dura. También algo de eso como el dinero puede estar representado en un bebé accidente, porque un bebé accidente graba, no merezco, no merezco, no merezco estar acá, entonces también lo puedo representar en varias facetas de mi vida. Entonces, no merezco estar acá, entonces no merezco tampoco el dinero, no merezco el amor. Entonces es lo que también se haya grabado en ese momento, lo puedo manifestar en varias etapas de mi vida, no necesariamente que papá se relacionara así con el dinero, sino yo vine a dañar la vida de mamá. También puede ser esta, porque cuando soy un bebé accidente puedo grabar culpa de no soy bien recibido acá, entonces debo pagar.
Entonces una forma simbólica de pagar cuál va a ser, que no esté el dinero conmigo, o sea, me llega pero se va, me endeudo, lo pierdo, porque es como si simbólicamente estuvieras pagando el venir a ser un bebé accidente, ¿de acuerdo? Bueno, hay uno que es muy común y es ese de para que me cuiden de viejito, para que nos cuiden de viejito, de viejita. Eso se llama venir a ser el bastón de papá o de mamá. Y aquí hay que ser muy mente abierta, porque a veces la gente dice, ay, pero ¿qué tiene de malo cuidar a papá o mamá? No, de malo no tiene nada. Lo que pasa es que cuando recibo ese mandato como una obligación, tu inconsciente va a descartar todo lo que signifique peligro de abandonar ese programa, porque recuerden que para él sus programas le garantizan supervivencia. Entonces él no es que puedo hacer esto más aquello, no. ¿Qué pasa, por ejemplo, una persona que tenga este programa? Es muy probable que una persona con este programa le dé mucha dificultad tener pareja, le dé mucha dificultad formar un hogar o incluso tener hijos. ¿Por qué? Porque si su inconsciente dice, usted vino a cuidar de mamá y de papá, entonces que tenga una pareja, que tenga un hogar, va a ser algo que pueda estar atentando contra cumplir ese proyecto. Y como ese proyecto lo adquirió en ese momento de fecundación, porque eso le iba a garantizar supervivencia, porque así papá y mamá lo iban a amar, eso es lo que entiende el inconsciente, entonces no voy a dejar que nada de esto se interponga entre mi proyecto y yo, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante tomar conciencia de los proyectos y soltarlos, porque aparentemente parecen inofensivos, pero cuando vamos viendo los resultados que producen en nuestra vida, no lo son tanto. Entonces, yo puedo soltar un proyecto, por ejemplo, de esos. Me pasa muchas veces en terapia que la gente dice, ay, pero si yo suelto este proyecto de cuidar a mi papá y a mi mamá, entonces, ¿qué van a hacer? Y les da de todo al momento de confrontarse con ese proyecto. Entonces, siempre les digo, mira, no pasa nada, vas a soltar la obligación de cuidar a papá y a mamá. Lo vas a cuidar si quieres y puedes, pero no como una obligación, porque ¿qué es lo que pasa? Y se ve mucho, también sé que pueden mirar a su alrededor en familias o conocidos que tengan en sus mismos casos, hay tres, cuatro hijos y solo uno tiene el mandato de ser el bastón de papá y de papá o de mamá, cualquiera de los dos o de los dos. Y pasa mucho que esa persona está cargada, o sea, puede incluso vivir en otra ciudad y es quien se encarga de cuidar a papá y a mamá si sea a distancia. Eh, y los otros son como si no pasara nada. Pues, ¿por qué pasa si la persona es hasta con rabia? Pero es que nadie me ayuda, es que a mí me toca sola, con mi mamá, con mi papá, y nadie hace nada más. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tenemos un proyecto sentido, es como si tuviéramos un letrero en el inconsciente gigante, como que dijéramos incluso, en ese caso, por ejemplo, de ser el bastón de papá o de mamá, es como, no se arrime nadie, que yo soy quien va a cuidar a mi papá o a mi mamá. O sea, es como si en verdad es que esto es mi misión de vida y nadie se meta. Entonces, ¿qué hacen los inconscientes de los otros? Y es entender que nos comunicamos especialmente desde ese inconsciente. ¿Qué hacen los inconscientes de los otros? Ah, bueno, listo, tranquilo, tranquila, usted lo cuida, no pasa nada. Entonces, eso que parece como que es que los otros hermanos no ayudan, realmente es porque esos hermanos están recibiendo tu información inconsciente y se hacen a un lado, ¿sí? Cuando soltamos un programa de estos, ¿qué pasa? Es como si soltamos ese letrero, ya no está ese letrero. ¿Y qué hace? Incluso cuando uno suelta un programa de esos, el sistema familiar se reacomoda. También incluso le devuelvo el poder a papá o a mamá, porque inconscientemente es como si les dijera, no, venga, que es que usted no puede cuidar de usted mismo, yo estoy aquí para cuidar de usted. Entonces, y de hecho ese caso lo sé personalmente porque a mí me pasó tal cual. Eh, Era como que le dijera a mi papá, venga, que yo soy la que lo cuido, la que lo llevo, la que lo cojo, la que lo cargo, la que lo lleva allí y allá. Y cuando yo suelto ese programa, él incluso empieza a ser más independiente en sus cosas, en sus actividades, a entender que podía. Entonces, esos mandatos incluso se vuelve un quitarle el poder al otro. Entonces, es muy importante soltarlos y no pasa nada malo soltarlos. Lo que pasa es que puedes ser tú mismo, devolverle el poder al otro y empezar a vivir tu propia vida. Y lo que sucede con el sistema familiar es que entonces otros que están ahí, esos hermanos que no estaban tan involucrados, empiezan a recibir y a percibir que ya pueden involucrarse y el sistema se corrige. Y siempre vas a seguir ayudando porque quieres y puedes. Lo que hay que soltar es la obligación de que sea
de que viniste a esta vida a ser el bastón de mamá o papá. Incluso a veces pasa que papá y mamá ya murieron, pero aún así para el inconsciente es lo mismo ser real o simbólico y para él eso no sucede. No es que papá y mamá murieron, se va a encargar o de reemplazar a ese papá y a esa mamá con otra persona, entonces se vuelven que tienen que estar cuidando a otros y esa era su misión. O incluso a veces pueden ser personas que es como quedar a muerta en vida si papá y mamá faltan, porque es que su misión de vida se fue, se terminó. Entonces, ¿yo qué hago aquí en la vida si yo vine a cuidar a mi papá y mamá y murieron? Entonces, son personas que pueden manifestar depresión o no encontrarle sentido a la vida, porque su inconsciente está obedeciendo, aunque papá y mamá ya no estén, está obedeciendo ese mandato. Bueno, a mirar si hay más preguntas por acá. Ok, bueno, si hay alguna pregunta me la van haciendo. ¿Qué otro tipo de mandatos son muy comunes? O sea, hay programaciones como personas hay. Sin embargo, hay unas muy comunes y muy fácil de detectar. Por ejemplo, a veces también es muy normal que se creen hijos para que sea igual a mí. Y eso suena todo bonito, para que sea la prolongación mía, para que haga lo que yo no hice. Eso lo único que está diciendo es no sea usted, sino que sea yo, ¿sí? Entonces ese de hecho, aunque suene tan bonito, es un mandato, a usted no tiene vida propia, usted va a repetir mi vida, usted va a hacer lo que yo no hice, y aunque no nos demos cuenta, empezamos a ampliar con eso. Este es muy fácil de detectar, miren, cómo lo podemos detectar fácil. Sientes que te pareces a papá o a mamá y te da una ira en pensar que te pareces a papá o a mamá, porque tú desde tu alma, desde tu ser, no quieres ser igual a papá o a mamá, quieres ser tú mismo. Entonces, esos que se pelean por mis riesgos que voy a ser igual a mi papá, mis riesgos que voy a ser igual a mi mamá, esos con seguridad tienen el proyecto de ser igual a papá o a mamá, ¿sí? Aquí también hay que entender que a veces el proyecto, uno cree que el proyecto de ser igual a papá me lo puso papá, y a veces es muy probable que te lo puso mamá. Ay, es que yo quiero que sea un hombre así como como el papá, que lo amo, que estoy súper enamorada. Entonces recibimos ese mismo proyecto, pero incluso de mamá o al contrario. Entonces papá, ay, es que quiero una mujer que se parezca, una hija que se parezca a esa mamá. Ahí incluso una connotación adicional en ese programa. Y es que además de todo lo que implica ser igual a papá o a mamá, es probable que esté teniendo simbólicamente, ocupando el lugar de papá o de mamá con esa otra pareja, como si fuera la pareja simbólica de papá o de mamá. Eh, y eso tiene otras connotaciones inconscientes. Por ejemplo, una persona que tenga esa programación puede ser una persona que le dé dificultad tener pareja, o si tiene y termina, de esos que dejan parados en la puerta del altar. ¿Por qué? Porque para su inconsciente ya tiene una pareja, puede que sea papá, mamá, o incluso el caso que mencionábamos ahorita, el ser el bastón de papá o de mamá, también puede ser esos casos, el que les da mucha dificultad tener una pareja, eh, porque para su inconsciente tener una pareja va a ser abandonar ese programa. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo cada que vamos entendiendo con qué programa estamos? Poder tomar conciencia y desde esa conciencia renunciar a ese programa, entregar ese programa, venir a hacer nuestra propia vida y nuestros propios proyectos. Bueno, si hay preguntas por ahí. ¿Qué otro tipo de proyecto es muy común? Por ejemplo, el ser la niña de papá. Ser la niña de papá, ese normalmente es muy común cuando se tienen mujeres. Entonces, el ser la niña de papá aparentemente es muy normal, qué bueno ser la niña de papá, pero lo que para el inconsciente es otra vez. Son personas que puede que queden desde su inconsciente con una mentalidad infantil. Entonces, ¿qué es una mentalidad infantil? Puede que se vea muy bien puestecita y todo, pero a la hora de proveerse, entonces no va a ser fácil que se provea. ¿Por qué? Porque es que una niña no se provee. A la hora de su sexualidad puede que no vaya a estar muy bien en la sexualidad porque es que una niña no tiene sexualidad. Entonces son personas que pueden tener varias dificultades en ese aspecto. Es como también la niña de papá, es como que nadie la pudiera tocar, entonces puede que no vayan a tener buen relacionamiento en pareja tampoco, porque es que soy la niña de papá no tiene novio, no tiene pareja.
Listo. Bueno, hay otros cuando quieren niña o niño y viene lo contrario a eso. Entonces, por ejemplo, que papá inconscientemente quiere un niño y viene una niña, o al contrario, quiere una niña y viene un niño. Estas personas, desde su inconsciente, como el inconsciente es el encargado de, como el inconsciente es el encargado de la supervivencia de la persona, él va a hacer inconscientemente lo que sea necesario para ayudar a cumplir ese proyecto. Entonces, ¿qué puede estar haciendo inconscientemente la persona? Ah, ok, soy niña y papá quiere niño, entonces yo voy a ser el niño que papá quiere. ¿Y cómo puede afectarme eso en la vida? Puede manifestarlo en muchas formas. Podría ser que inconscientemente empiece a estar más cargado en mi energía masculina, siendo mujer. ¿Qué significa una mujer cargada en su energía masculina? Una persona que entonces siente que se puede con todo, que si está en pareja va a asumir más el rol masculino que el rol femenino, o que va a prescindir del masculino, porque entonces una persona que no consiga pareja podría también deberse a un programa de estos. ¿Por qué? Una mujer, por ejemplo, que no consiga pareja porque asumió un rol masculino. Entonces, lo que les decía ahorita, es como si tuviéramos un letrero que dijera, yo soy esto. Entonces, como si inconscientemente dijera, yo soy el hombre para papá. Si sea una mujer, entonces llega al inconsciente de un hombre y lo que percibe ese inconsciente es, ay, aquí no hay una mujer, aquí hay un hombre, desde el inconsciente. Si eso sería una forma de manifestar ese proyecto de papá quería niño y soy niña. Otra forma en que se puede manifestar este tipo de proyectos de ser niño y venir de la forma contraria o niña, podría ser, la persona también lo podría manifestar, es estando gay o gustándome el mismo sexo, porque es como, listo, voy a, yo soy niña, pero inconscientemente se disponen a ser el niño para papá. Entonces puede ser una persona que, si soy un niño de mi inconsciente, entonces ¿qué voy a hacer? A un niño le gustan las mujeres, por ejemplo. Entonces puede manifestarse gay esa persona y no ser realmente por su gusto, sino porque está cumpliendo un mandato. Entonces pueden ser personas que van a estar muy confundidas a la hora de afrontar su sexualidad, porque realmente lo que los está dirigiendo es este mandato. De hecho, este caso a mí me parece supremamente particular, porque a veces consultan personas muy estresadas en eso, en su confusión, en asumir la sexualidad que quieren, y al querer asumir esa sexualidad se encuentran un gran obstáculo, por ejemplo, en papá o en mamá, en que eres la vergüenza total, en que me deshonraste, lo que sea, y resulta, y yo siempre lo digo, que ese papá o esa mamá supieran que lo que está haciendo esta persona en su infinito amor es complacerlo, porque normalmente el que está oponiéndose es el que le dio justo el mandato. Entonces, si entendemos en el consciente, este hombre o esta mujer está comportándose gay porque está obedeciendo a ese mandato de papá o mamá. Entonces siempre me digo, si ese papá o esa mamá supieran que en su infinito amor lo que está haciendo este hijo o esta hija es complacerlo, no tendría por qué estar en este proceso de estar sufriendo porque su hijo tome determinada decisión. Entonces, lo que se hace es que una vez se suelta el mandato, la persona pues ya define su sexualidad. No quiere decir pues que tenga que ser la que cada persona vea como correcto. No, es lo que se va a cambiar, y es que ya no vas a estar confundido o confundida, vas a estar tranquilo en la decisión, porque mientras estás confundido o confundida es porque estás obedeciendo a ese mandato. Ok, bueno, miro si hay preguntas. Bueno, por ahí no veo ninguna. Si hay alguna que se me está escapando, me la vuelven a hacer, que no estoy viendo, hay que haya más. Bueno, ¿qué otro tipo de cosas podemos? Bueno, hay una que es súper tierna y que la acostumbramos mucho a la hora de programar. Ay, para que sea la parejita de su hermanito, yo quiero tener la parejita. Y eso suena súper bonito y no súper inofensivo, la parejita, es que queremos la parejita. Entonces ya hay un hombre, entonces quieren la mujer para que sea la parejita, o al contrario. Entonces recuerden que el inconsciente es súper simbólico y todo se lo toma como una absoluta verdad. Si yo vine a ser la parejita de mi hermano, entonces ¿cómo creen que me va a ir a mí de adulta consiguiendo pareja?
pues no me va a ir muy bien porque para mi inconsciente ya tengo pareja, ¿sí? O puede pasar, que los he visto y muy cercanos, que tienen ese mandato y el inconsciente es el mandato de para que sea la pareja la hermanita. Entonces, ¿qué hace el inconsciente? Pues como cuando ya somos conscientes, ya sabemos que no podemos ser la pareja la hermana, el inconsciente se va a conseguir de conseguirte la hermana. Entonces te va a conseguir la persona que cumpla desde el simbolismo del inconsciente esas características. Entonces, por ejemplo, podría ser que tu pareja cumpla años el mismo día que tu hermana. Entonces, ay, qué casualidad que cumplen años el mismo día. Lo que el inconsciente hizo fue cumplir su mandato como fuera y pues acomodarse a lo que había y entonces realmente esa pareja no le está representando a una mujer, sino a su hermana. Y por ejemplo, esa pareja es muy probable que no tengan la mejor relación en algún momento. Puede que al principio sí sea muy buena porque el inconsciente también necesita garantizar que se cumpla ese programa, pero por ejemplo, es probable que no conciban hijos porque es que estarías en un incesto simbólico desde tu inconsciente. O podría ser que llega un momento en que la sexualidad no se va a dar o no va a ser lo que quisieras porque estás simbólicamente teniendo sexualidad con tu hermano, con tu hermana. Entonces es muy importante. No quiere decir pues que si alguno en este momento vio que está así, entonces ya tenga que salir a terminar el matrimonio, sino que lo que hay que hacer es darle el lugar que corresponde. Entonces, si me doy cuenta que estoy en una situación de esas, lo que puedo hacer es listo. Entonces visualizo a ese hombre o a esa mujer y consciente, desde mi inconsciente, o si incluso son personas que están dispuestas a trabajarse juntos, le puedo decir, me di cuenta que te estaba dando el lugar de hermano o de hermana, me permito devolverte tu lugar y te doy el lugar de hombre y te quito el lugar de hermano y yo me doy el lugar de mujer y me quito del lugar de hermana. O sea, desde que tome conciencia y si eso también me lo dio papá y mamá, entonces también conscientemente le entrego eso a papá o a mamá. Eso sería algo inicial que uno podría hacer para empezar a cambiar ese programa. Muchas personas que están en pareja y no pueden concebir y no se explican por qué, esto podría ser uno de los motivos. Estoy siendo realmente simbólicamente o el hermano o la hermana de mi pareja, o a veces lo que hago es simbolizar a papá o a mamá en esas parejas por algún mandato también que tenga, que puede ser de este momento de fecundación. Y bueno, ese mandato de ser la parejita, ok, ¿cómo se renuncia asertivamente a las programaciones que traemos? Ok, ¿cómo se renuncia asertivamente a esas programaciones? Ok, bueno, lo que estaba hablando, primero tomar conciencia, tengo que tomar conciencia de eso. Entonces, sí, es que yo estoy acá, estaba haciendo ese mandato. Entonces, una vez tomo conciencia de eso, es muy importante conectar con esa sensación que especialmente, por ejemplo, estas de fecundación, es muy importante sentir que en verdad estoy en ese momento de fecundación. Yo siempre les digo, eh, lo pueden hacer ustedes. Cada uno puede sentir y apropiarse de esos momentos, ir a esos momentos y sentir que estoy en esa fecundación, en ese nacimiento y entregar ahí esos mandatos. O si alguno en algún momento quiere acompañamiento, también se puede hacer acompañar de un proceso, una terapia, ir allá. Aunque también siempre soy una que promueve esto inconsciente, ¿quién mejor que tú para gestionarlo? Puede que tengamos un acompañamiento inicial, pero que de ahí en adelante la persona se apropie de eso. Es el inconsciente y es dejar, es quitarle el miedo al inconsciente. Yo lo puse ahí inconscientemente, yo también lo puedo cambiar. Entonces esa sería una forma asertiva de cambiarlo. Empezar a tomar conciencia, conectar con ese momento donde siento que recibí esa programación y si ya sé que es una situación puntual, devolverle el lugar a cada situación, lo que les contaba de si es mi pareja, entonces mentalmente decretar o lo puedo escribir o le puedo hablar a esta persona si es una persona también abierta a ese tipo de cosas. Te devuelvo el lugar de hombre y te quito el lugar de hermano, de hermana, y yo ocupo el lugar de mujer y me quito el lugar de hermana. Sí, así hay muchos simbolismos, puede ser de papá, de mamá, cualquiera de esos. Ok, bueno, miro qué otras preguntas hay. Bueno, eh,
Otro tipo de programación muy común que puede haber es em, para que haga lo que yo no hice. Eso suena también muy bonito, para que haga lo que yo no hice. Entonces, eso lo manifestamos, lo vamos a poder ver mucho en la profesión. Es que papá toda la vida quiso ser médico y no pudo ser médico y el hijo, qué casualidad, pasó a medicina y es médico, pero vamos a ver la historia del hijo y es supremamente infeliz en lo que quiere, porque es que él realmente quería ser veterinario o quería ser locutor, lo que sea, ¿sí? Entonces, eh, cumplimos el mandato de papá o mamá, pero no vamos a ser felices, ¿sí? Tampoco quiere decir pues que si me doy cuenta de esto, entonces mañana dejo la carrera tirada, no se trata de eso, pero por lo menos cuando entiendo y entrego, ya puedo encontrarle un gusto o apropiarme realmente de eso porque yo quiero, no como un mandato, porque cuando es como un mandato, entonces lo cumplo, pero hay algo en mí que tiene rabia de cumplirlo, hay algo en mí interno que dice, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Pero lo tengo que hacer porque si no, entonces voy a defraudar a papá o a mamá si no cumplo este mandato. Entonces, para que haga lo que yo no hice o lo que mamá y papá no hicieron. Lo vamos a ver en muchas cosas, pero en la profesión se puede ver muy fácilmente. Eh, o pasa entonces que, pero este muchacho o esta muchacha, ¿por qué es tan rara? Por ejemplo, cuando tenemos hijos adolescentes, tan, es que no se ocupa de nada, solo se ocupa de viajar y no sé qué, y vamos a mirar el proyecto sentido, es que papá toda la vida quiso viajar y no pudo viajar, pero entonces cuando ya lo ven literal manifestado en el hijo, es que pero es que no hace nada más, y empezamos a pensar que eso no tiene nada que ver con nosotros y tiene todo que ver con nosotros y con eso que le transmitimos a los hijos. Aquí dice mi hoja, o mi hoja dice que dice eso, soy abogada por tu culpa y yo me siento fatal. Ah, mi hija, debe ser mi hija. Mi hija dice eso, soy abogada por tu culpa y yo me siento fatal. Sí. Además es eso, el inconsciente no tiene cómo no manifestarse, es una máxima del inconsciente. La información va a estar ahí, que no la queramos ver es otra, pero sí, los mismos hijos nos lo van a decir de frente, nosotros tal cual lo vamos a sentir, y ese orgullo de que es el abogado, que yo no quise, que yo no pude ser, y realmente se lo transmitimos, y la persona simplemente está cumpliendo ese mandato porque siente que si no lo cumple, eh, va a, no va a sobrevivir porque para él es un mandato de supervivencia. Entonces, por ejemplo, en ese caso, eh, y o los que sientan que ya le han transmitido cosas a los hijos, a veces nos podemos distraer un segundo y ya estamos haciendo un programa, ¿no? Ay, qué rico que este hombre pudiera tener ese hijo que nunca tuvo, o qué rico darle una niña a este hombre que quiere una niña, o al contrario, o qué bueno un hijo para que sea música como yo no fui música. Pues no, a ver, todavía estás acá en este plano, mira qué puedes hacer, resuelve eso, pero deja de traer gente para que lo resuelva. Entonces, si ya me he dado cuenta de cosas, el solo hecho de que me dé cuenta y puedo decirle a esa hija literalmente, te libero del mandato y de la responsabilidad que te di de hacer lo que yo no pude hacer o de hacer lo mismo, porque a veces no es que no pude, sino que quiero lo mismo. Entonces quiero que todos sean abogados como yo, porque soy muy contenta de ser abogada. Y resulta que vamos a ver, y ella también es abogada porque toda la familia también le impuso ser abogada. Entonces, el solo hecho de que tomes conciencia de eso, lo manifiestes, liberes a esa hija o ese hijo de ese mandato, de hacer lo que tú no hiciste, de repetir tu historia, lo liberes y le digas, te permito que tengas tu propia vida, yo me encargo de lo que a mí me corresponde y permito que tú te encargues solo de lo que a ti te corresponde. No estás aquí para cumplir mis expectativas, te libero de la necesidad de cumplir mis expectativas. El solo hecho de que yo lo declare, o sea, ya lo sabes, decláralo, decrétalo y que ya la persona tome la decisión que sea. También es entender que no somos culpables de nada y también es muy importante con los que son papás o mamás y se están dando cuenta de cosas, es entender que si ese hijo estaba en la necesidad de ese aprendizaje, te escogió como papá o como mamá para ese aprendizaje. Entonces entender que hasta ese momento eras inocente y estabas creando desde esos programas inconscientes. Lo que sí es que a partir de ahora ya no eres inocente, entonces empieza a liberar ese hijo, esa hija, de decretarlo y saber que ya lo liberaste. Ya si la persona decide seguir en ese programa, ya es su responsabilidad también salir de ahí. Ok. Mm, ok. Bueno.
Sí, aquí me dicen lo mismo, yo feliz y ella no. Ese se ve muy fácilmente en la profesión. O a veces entonces es porque es que es para hacer el orgullo del abuelo, de la abuela. Ese también es muy frecuente. Entonces, es que tener hijos porque es que la familia está pidiendo nietos. Entonces, y que ese se puede ver muy fácilmente cuando, ay, es que mi papá y mi mamá nacieron pedirme un nieto, que un nieto, que un nieto, cada que se venir el nieto y el nieto, entonces me va a morir y el nieto, y entonces yo no tengo un nieto, entonces yo no voy a conseguir un nieto. Y, y casualmente entonces queda la persona en embarazo y tienen un nieto. Entonces a veces pasa incluso que tan raro es ese niño lo cría como el abuelo o la abuela y entonces empiezan los conflictos, pero es que está tan descuidada hasta que no cuida a su hijo, o sea, no sé qué, su inconsciente les creó un hijo porque lo estaban pidiendo, entonces luego resulta que entonces es que está mala mamá, es que deja al muchachito, la muchachita todo el tiempo a que lo cuiden los abuelos y ella por allá haciendo otras cosas o él por allá. Eh, entonces, si entendemos el inconsciente, es que realmente estabas viendo un nieto y en mi infinito amor, entonces hice un nieto por papá o mamá, eso porque no nos asumimos. Podríamos más fácil decir, pues yo por ahora no pretendo tener hijos en lugar de salir corriendo a complacer a papá y a mamá. ¿Por qué? Porque del inconsciente, así ya seamos adultos, si venimos con un programa inicial de que vengo a complacer a papá o a mamá o encargarme de su felicidad. Ese también es uno muy común y que puede estar relacionado con este que les estoy contando. Ay, es que voy a tener un hijo para sentirme feliz. Entonces es una persona, esa es una también muy inocente, es una persona que siente que la felicidad de mamá o de papá dependen de ella. Entonces, si una persona de estas tiene este mandato y luego de adulto, papá y mamá están pidiendo un nieto, entonces como él tiene que responder al mandato de yo vine a que mamá y papá fueran felices, entonces va a tener un bebé. Entonces ahí creo dos programas incluso, uno de tener un bebé que tal vez no va a estar tanto conmigo como quisiera, porque como se los cree para papá y mamá, y lo otro es que estoy volviendo a activar ese programa de vengo a que papá y mamá sean felices. Ok, miremos si hay más acá. Ok, sí, aquí hay otras preguntas. Dice, ¿hay mandatos de enfermedades? Creo que eso es ser enfermedades. Sí, sí, todo, también. Todo lo que papá y mamá estén viviendo, o a veces entonces hay mandatos transgeneracionales que también se transmiten ahí en ese momento de la fecundación. Es que en esta familia todos mueren de cáncer a los 50 años. Entonces eso se vuelve un mandato familiar. Entonces, no, es que, y son conmigo cuando llegan a los 50 años, porque es que entonces acuérdense que en esta familia todos mueren de cáncer a los 50 años. Es que en esta familia todos sufrimos de diabetes, entonces se vuelven mandatos de enfermedades, claro. Mira, desde la bioscodificación no se heredan enfermedades, se heredan patrones de conducta. Entonces o por lealtades adopto esas enfermedades o por los patrones de conducta. Entonces ahí hay que entrar a mirar qué enfermedades y qué patrón de conducta me lleva a esa enfermedad. Y cuando la persona cambia ese patrón de conducta o libera esa lealtad a, a recibir ese mandato, esa enfermedad, también puede empezar a dirigirse a un estado de salud diferente. Bueno, aquí me dicen, ¿y si soy muy susceptible a los rechazos? Sí, mira, este lo mencionamos hace un momentico, no sé si igual lo repito para que lo tengas. Eh, es muy probable que una historia de rechazos venga de un bebé, por ejemplo, no esperado, no programado, ese que conocemos como un bebé accidente. Un bebé accidente puede de su inconsciente interpretar no soy aceptado, soy rechazado, o un papá que, por ejemplo, no asumió ese embarazo, también puede haber rechazo a los dos lados, no solo de mamá, sino de papá. Entonces, en ese momento su inconsciente puede grabar un programa de rechazo y aquí también hay que tener en cuenta, el programa siempre se va a cumplir. Entonces, porque en este caso, por ejemplo, nos menciona esta persona, es que soy muy susceptible a los rechazos, Sofía nos menciona eso. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Como el programa siempre se va a cumplir, tu inconsciente va a encargarse, como lo que les decía al principio, no hay nada bueno ni malo, son programas y para su inconsciente son perfectos como son, pero él no los ve que sean malos y los va a ejecutar. Entonces, tengo un programa de rechazo, entonces yo voy por la vida ejecutando el programa de rechazo y no me doy ni cuenta, y es que es mi inconsciente llevándome a todas esas situaciones de rechazo. Miren,
también me gusta explicar así el inconsciente. Nosotros grabamos las programaciones de los 0 a los 10 años, en el momento de la fecundación, gestación y nacimiento es donde más grabamos el 70%, y de resto la repetimos. Entonces, tengo un programa de rechazo desde que llegué a fecundación y me encargo de que de ahí en adelante, pues desde los 10 años en adelante, empiezo a repetir rechazos y rechazos y rechazos. Y entre más yo llore por los rechazos, adivinen qué está haciendo el inconsciente. El inconsciente está celebrando, y no es para que lo odiemos. El inconsciente es un buen amigo desde que lo sepamos conocer y tratar. ¿Por qué está celebrando? Porque el inconsciente dice, ay, cumplí el proyecto que me dieron, yo tengo un proyecto de rechazo, ahí lo estoy cumpliendo. El inconsciente, haz de cuenta que es como ese empleado perfecto, al que tú le das una labor y la va a cumplir. Entonces, mientras yo estoy llorando y llorando porque no salgo de rechazo en rechazo, el inconsciente casi que es como si viniera a cobrarme la comisión. Oiga, vea, usted me dijo, aunque yo no me acuerdo porque fue inconscientemente, que le cumpliera un programa de rechazo y se lo cumplí. Entonces ahí es, todo esto se trata, el desprogramar y conocer los programas, de que seamos un poco más inteligentes de lo que normalmente nos han enseñado en cuanto al inconsciente, y entendamos cómo funciona. El inconsciente funciona con programas siempre, por más que descodifique, igual voy a estar programando, ejecutando a nivel inconsciente. Y qué bueno, pues, porque yo no puedo estar pendiente de todo el entorno, a ver dónde está la prosperidad, a ver dónde está esto que quiero en la vida. Entonces es muy bueno también que tengamos el inconsciente. Lo que vamos a hacer es ser consciente de que tengo ahí y empezarlo a cambiar. Entonces se trata de conocer las reglas del juego. Si sé que el inconsciente es quien ejecuta los programas, entonces venga, mire, venga, muéstreme qué hay ahí y cambiémoslo para que se dirija a lo que realmente yo quiero y no lo que pusieron ahí papá y mamá inconscientemente, o las situaciones que sea que haya vivido en la vida. Entonces de eso se trata, de eso, volverme una jugadora de este juego que se llama vida, conociendo las reglas, porque lo que hacemos normalmente es jugar la vida sin conocer las reglas del juego, y por eso nos damos y damos golpes, nos damos contra las paredes, lo que sea, inconscientemente, pues simbólicamente lo digo, porque no entendemos dónde salen los resultados, si es que salen de nuestro inconsciente. Bueno, miremos qué más hay de preguntas. Ok. Bueno, entonces de eso es lo que se trata. Entonces es bien importante, ante cualquier situación que estemos repitiendo en nuestra vida, es muy importante ir a este momento de fecundación, porque muchas cosas pueden venir de ahí. Mira, aquí por ejemplo me preguntan qué pasa con los abusos. Es muy buena pregunta. De hecho, una fecundación que venga de un abuso, aún esa es una fecundación que su inconsciente requería, por el motivo que fuera, y esa persona además va a grabar, o puede que ya vengan las grabaciones de mamá o de su clan, que la forma de fecundar es a través de un abuso, ¿sí? Porque para él es lo mismo ser algo real o simbólico. Si mamá viene, por ejemplo, una situación de abuso, o en el clan hay mucho fecundación a partir de abusos, entonces va a grabar es que a través de, si quiero fecundar, va a ser a través de un abuso, ¿sí? Aquí es, por duro que suene, es entender eso. Para el inconsciente no es ni bueno ni malo, es un programa y lo ejecuta. Entonces, una persona que esté repitiendo abusos en su vida podría ser o que tenga una situación en algún momento de su niñez o algo que tenga que ver con ese tema, o que incluso de su propia gestación venga con una connotación de abuso. Aquí también es importante entender real o simbólico. A veces puede que sea la relación de pareja, pero en ese día no quería y me sentí abusada. Eso solito ya puede grabar una programación de abuso. Entonces incluso puede, una persona de esas, ¿qué le puede pasar? Repetir en su vida y encontrarse con situaciones de abuso. Y a veces ni siquiera son abusos en el mismo sentido, sino de sentir que el otro me abusa, que pasa por encima, que pasa los límites, y así también pueden manifestarse. Ok, bueno, entonces si hay alguna pregunta, aprovechen que yo pienso que si esto ya casi cumple, cumple el tiempo. Entonces ese es el mensaje que les quería dejar hoy. Ante cualquier situación que estén viviendo, es muy importante sanar esa etapa intrauterina. La etapa intrauterina es toda la fecundación, la gestación y el nacimiento. Lo que estuvimos hablando hoy fue el tema de la fecundación. Ahí voy a recibir los programas inconscientes que papá y mamá querían para mí. Hay muchos más, o sea, hay programas como Personas Haya,
Hoy hablamos de unos muy comunes, pero todo lo que estuviera viendo papá y mamá, la situación de dinero, la situación en su vida, cómo se sintieran, aceptados, rechazados, las programaciones que tuvieran o todo aquello que tal vez no habían solucionado por ellos mismos y quisieran que a través de este nuevo hijo que llega a su vida se solucione esos deseos no cumplidos, esas cosas que también a veces se crean hijos también para, tengo una carga muy grande de complacer a papá, entonces es como si venga un hijo que me ayude también a mí en eso. Eh, Hay muchas causas, entonces siempre les digo, solo por salud, es como por higiene mental, uno debería ir a mirar su fecundación, su gestación y su nacimiento, porque representa el 70% de nuestro inconsciente representa el 95% de nosotros, entonces si esa etapa representa el 70%, el solo hecho de saber qué programé ahí me va a ayudar a avanzar mucho más en la vida y a poder dirigirme a lo que realmente quiero ser en la vida. Entonces, bueno, que me preguntan acá, rivalidad entre hermanos o hermanas o hermanos mellizos. Ok, bueno, en cuanto a la fecundación, desde la fecundación podría ser entonces, es que quiero una niña porque ya tengo un niño y no, yo siempre quería era una niña, entonces esa niña desde que nazca puede que venga, puede, no es que todos los que estén en eso vayan a tener la misma programación, podría ser que llegue a competir con ese hermano o esa hermana porque es que vengo a quitarle el lugar o es que yo soy más importante porque querían era la niña y no el niño, o por ejemplo pasa que es que siempre querían el niño y si y nació fue niña la primera, entonces cuando nace ese niño, entonces esa niña se siente desplazada y inconscientemente puede haber rivalidad. Los mellizos pueden tener otra connotación y los mellizos podrían mirar, ya esa sería más la etapa de vientre, mirar cómo se comportaron en vientre, que también se podría ver desde el inconsciente. Siempre está el que hay, es que este me quitó el espacio a mí, el uno nació más flaquito, otro más gordito, entonces podrían relacionarse desde este siempre va a estar al servicio del otro, o también los mellizos graban, pueden frecuentemente grabar sin el otro no puedo, entonces son personas que sienten que tienen que estar acompañadas del otro porque como su primera experiencia fue estar acompañado de otro en ese momento tan importante, podrían tener tipo de grabaciones como esas. Listo, muchísimas gracias a todos por estar acá. Igual aquí queda la grabación para los que lo quieran ver. Y cualquier otra pregunta que se haya quedado ahí me la pueden hacer directamente al buzón de Instagram o también me pueden escribir a mi número que ahí lo pueden encontrar en mi página. Y espero que les haya servido este tema y en verdad tomen conciencia de que puede haber ahí para que lo liberen. Feliz noche.